quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola queridos estudiantes, en este día los acompaña su maestro y amigo Iván Tejeda. Hoy tenemos un nuevo encuentro cargado de contenidos apasionantes de las matemáticas. En clases anteriores tratamos las inecuaciones lineales y cuadráticas, sistemas y los diferentes métodos de resolución, incluyendo gráficos en la recta numérica y eje cartesiano.
Los conocimientos adquiridos en el estudio de las matemáticas son de utilidad en la aplicación de diversas situaciones de la cotidianidad. En el día de hoy aprenderás acerca de las sucesiones aritméticas. Las funciones que dependen de los números naturales se denominan sucesiones y son de gran utilidad para modelar eventos de la realidad. Así que acompáñame a conocer las sucesiones aritméticas. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Una sucesión aritmética es una secuencia de números en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante d, excepto por el primer término que es dado. Este es un ejemplo. En enero del 2020, Pedro tenía un par de conejos. En febrero tenía 5 conejos. En marzo tenía 8 y en abril 11 conejos. Asumiendo que se mantenga este comportamiento, ¿cuántos conejos tendrá Pedro en mayo del 2021? Representemos la cantidad de conejos de Pedro de la siguiente manera. Tenemos todos los conejos que tenía Pedro inicialmente desde enero del 2020. Vamos a representar estas cantidades del modo Cn es igual a 2, 5, 8, 11, etc. Quiere decir esto que para cada mes Pedro tenía un aumento en su cantidad de conejos. Cada una de las cantidades de la sucesión representa la cantidad de conejos que tenía Pedro en cada mes. Cada una de estas cantidades la vamos a llamar la primera C1 o C1, la segunda será C2, la tercera C3, la cuarta C4 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Notemos que la diferencia entre dos términos consecutivos es siempre la misma. Para hallar el valor de la diferencia de a cada término se le resta el anterior. En este caso, como tenemos 2, 5, 8 y 11, iniciemos entonces con C4 y decimos que la diferencia va a ser igual a C4 menos C3. Esto es igual a 11 menos 8, igual a 3. En el siguiente caso tenemos que la diferencia será igual a C3 menos C2, igual a 8 menos 5, igual a 3 también. Y por último, la diferencia va a ser igual a C2 menos C1, igual a 5 menos 2, igual a 3. Si nos fijamos, la diferencia, como acabamos de decir, es constante. Quiere decir que es una sucesión aritmética. Entonces, como nuestra diferencia en sentido general es 3, también podemos hacer un cálculo diciendo lo siguiente, que C2, es decir, el elemento número 2 de nuestra sucesión, siempre C2 va a ser igual a C1 más una D. Analicemos. C2 es 5. C1 es el dato anterior. Más una D, es decir, más 3, sería entonces C2 igual a 5. Pero C3 sería igual también a C1 más 2D, es decir, más el doble de la diferencia. C4 sería también C1 más el triple de la diferencia. Estos coeficientes que acompañan a la diferencia siempre será un elemento o un número menor al caso que tenemos. Por ejemplo, C2
1, C3, 2, C4, 3. Si seguimos así infinitamente, podemos decir entonces que Cn va a ser igual siempre a C1 más n menos 1. ¿Por qué n? Porque n es el dato que estoy encontrando, pero voy a tomar el elemento anterior multiplicado por d. Y este dato que tenemos aquí simplemente se denomina término general o término enésimo de la sucesión aritmética. En nuestra fórmula, Cn es el término enésimo o el término que queremos conseguir. C1 es el primer término de la sucesión. n-1 es el número anterior al término a encontrar y d siempre será la diferencia entre un término y el anterior. Con estos datos vamos a resolver los siguientes ejercicios juntos. ¿Cuál es el valor del término 40 de la sucesión anterior? Es decir, de nuestra sucesión Cn igual a 2, 5, 8, 11, entre otros elementos. Me piden cuál es el elemento 40, es decir, C40. Y con nuestra fórmula tenemos que será igual siempre a C1 más n-1 por d. Tenemos entonces que C40 va a ser igual a C1 y C1 recuerden que es el primer elemento de la sucesión, sería 2 más n-1, recuerden que n-1 es el término anterior al término que voy a encontrar. Sería entonces 39 multiplicado por d y d es nuestra diferencia 3. En este caso, C40 va a ser igual a 2 más y multiplicamos 39 por 3. Decimos 3 por 9, 27, llevo 2, 3 por 3, 9 y 2, 11. Y C40 sería igual a 2 más 117, 119. Quiere decir que si en la sucesión anterior vamos a conseguir un número tras otro, al llegar a la 40ª cantidad, será este número 119 conejos. Seguimos entonces con el ejercicio de Pedro y sus conejos, claro. Si la cantidad de conejos de Pedro continúa creciendo de esta manera que vimos en nuestro primer ejemplo, ¿es posible que la cantidad de conejos de Pedro llegue a ser 2021? Para responder esta pregunta, asumimos que el término enésimo es 2021 y procedemos a determinar si existe un número natural n para el cual esto sea posible. El ejercicio se plantea de la siguiente forma. 2021 va a ser igual a C1 más n-1 por d, donde 2021 va a ser igual a C1, que es 2, nuestro primer término de la sucesión, más n-1 por d, que es la diferencia 3. Resolvemos diciendo 2021 es igual a 2 más 3 por n, 3n, menos 3 por 1, 3. Reducimos términos semejantes en el segundo miembro de la igualdad y decimos 2021 es igual a 2 menos 3 menos 1, sería 3n menos 1. El menos 1 lo transferimos al primer miembro y decimos 2021 más 1 es igual a 3n. Recordando que al transferir un elemento cambia de signo. Sería entonces 2021 más 1, 2022 igual a 3n.
En este caso, el 3 que está multiplicando la n, lo llevamos al primer miembro dividiendo y decimos 2022 dividido entre 3 es igual a n. Como en una igualdad el orden de los elementos en cualquiera de los miembros no causa ninguna diferencia, entonces en este caso decimos que n va a ser igual a 2022 dividido entre 3 sería 674. N en este caso va a ser igual a 674. Esto se interpreta diciendo que la cantidad de conejos de Pedro llega a ser 2022 conejos en 674 meses. Supongamos ahora que en cierta región de República Dominicana la cantidad de contagiados por COVID-19 durante 100 días forman una sucesión aritmética de diferencia 2 y que el día 15 de la pandemia habían 47 contagiados. ¿Cuántos contagiados hay en dicha región el día número 100? Para resolver este ejercicio, primero calculamos a C1, que no lo conocemos, y vemos que en este caso Cn será 47, n-1 será 14 por los datos del ejercicio, y la diferencia d va a ser igual a 2. Para encontrar primero a C1, decimos con nuestra fórmula que Cn, siendo 47, va a ser igual a C1, recuerden que no lo conocemos, más n-1, que es 14, multiplicado por d, que la diferencia en este caso es 2. 47 entonces va a ser igual a C1 más 14 por 2 sería 28. C1 entonces va a ser igual a 47 menos 28. C1 en este caso sería igual a 19. Ya que encontramos el valor de C1, ahora calculamos a C100, que es el día de número de contagiados. Para este caso entonces tenemos que C100 va a ser igual a C1, en este caso C1 es 19, más n-1, que sería 100 menos 1, multiplicado por d, y en este caso d es 2. C100 va a ser igual a 19 más 100 menos 1, 99, multiplicado por 2. Entonces tenemos que C100 va a ser igual a 19 más 99 por 2, 198. Y C100, por último, va a ser igual a 19 más 198, 217. Podemos decir de este modo que en dicha región había 217 contagiados por COVID-19 el día número 100. Debes repasar tus conocimientos y aumentar tus habilidades en el tema de las sucesiones aritméticas para conservar lo que aprendiste hoy. Así que te invito a visitar la página web matesfacil.com en la sección de progresiones y sucesiones aritméticas, donde encontrarás una variedad de ejercicios que te ayudarán a avanzar aún más en el desarrollo de tus competencias. ¿Pudiste calcular el término que solicitamos de una sucesión aritmética dada? ¿Cómo piensas que estas habilidades te serán útiles en lo adelante? Para practicar lo que aprendiste, también puedes utilizar el siguiente enlace, quiz.uprm.edu, para observar tutoriales de sucesiones y seguir profundizando junto a tu maestro o tutor. En nuestro próximo encuentro estaremos tratando la suma de los enésimos términos de una sucesión aritmética. ¿Sabes? No hay rama de la matemática, por abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real. Nos veremos en la próxima clase.
El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor Nelson de la Cruz. Me da gusto que nos volvamos a ver, esperando que estén listos para continuar en el fascinante mundo de las ciencias sociales, en donde la experiencia y el conocimiento están garantizados. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de las clases de hoy. Por eso es importante que tengan sus útiles escolares a mano. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En la clase de hoy analizaremos el gobierno de Juan Bosch, sus características y las ejecutorias realizadas durante este periodo. Las luchas democráticas desde 1961 a 1963. El gobierno de Juan Bosch. En la clase anterior concluimos con el estudio de la Constitución del año 1963. Ahora analizaremos de manera minuciosa el gobierno de Juan Bosch. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega el 30 de junio de 1909 y murió en Santo Domingo el 1 de noviembre del 2001. Más conocido como Juan Bosch, fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Fue elegido presidente de la República en el año 1962, cargo que asumió por un breve periodo hasta el año 1963, el 25 de septiembre. Juan Bosch toma posesión como presidente constitucional el 27 de febrero del año 1963, convirtiéndose así en el primer presidente en ser electo de forma democrática después de casi 31 años de dictadura trujillista en la República Dominicana. Su estilo de gobierno estaba en contra de todo lo que era tradición en el país. Tomó una serie de medidas que fueron mal vistas por la clase burguesa conservadora. Racionalizó los recursos para hacer frente a la educación, la salud, energía, recursos hídricos, comunicación y cualificación de los recursos humanos. De las medidas económicas, políticas y sociales cabe destacar, entre otras, las siguientes. Concertó préstamos con compañías europeas para la construcción de diversas obras, entre ellas la presa de Tavera. Esta otra medida fue recibida con desagrado por el gobierno norteamericano, lo que lesionó aún más las relaciones con el gobierno de Bosch. También introdujo la educación laica. Si buscamos en la web el significado de educación laica, nos dice que educación laica es un tipo de educación que se brinda formalmente desde el Estado, pero no está basada en ninguna doctrina religiosa. Su principal función es igualar las posibilidades de acceso a la educación y al conocimiento sin distinción de credo ni religión. Visto esto, podemos entender que cuando hablamos de la educación laica, la educación no estaría en manos de la Iglesia, como era la tradición. ¿Cuáles otras medidas tomó Juan Bosch durante su gobierno? La reforma agraria. Juan Bosch, en su campaña electoral, habló de la situación de los campesinos sin tierras. Consideraba que la reforma agraria era necesaria para disminuir las desigualdades sociales y redistribuir las riquezas. Por ello, fue una prioridad en su gobierno y una de sus medidas fue realizar los repartos de tierra. Para realizar estos repartos, dispuso la creación del Instituto Agrario Dominicano, institución responsable de la realización de la reforma agraria. Fue además un producto de los acuerdos internacionales impulsados por la OEA y la influencia de la Alianza para el Progreso. Juan Bosch apeló a los terratenientes para que donaran tierras y dinero.
creó un movimiento de apoyo favorable a la reforma agraria que se tradujo en las donaciones de empresas, proceso mediante el cual reunió $500,000 según anunció en mayo de 1963. Investiga en qué consistía la Alianza para el Progreso. La reforma agraria se fue retrasando y el proceso fue interrumpido por el golpe de Estado. Plan de austeridad. Se publicó el decreto número 9, donde el gobierno de Bosch tomó las primeras medidas de su gestión. Cancelación y supresión de cientos de cargos altos y burocráticos en la nómina del gobierno, incluyendo cargos diplomáticos. A esto se le conoció como aplanadora y comenzó a aplicarse el 4 de marzo de 1963. La rebaja de los salarios del presidente de la República a $900 mensuales y la reducción de sueldos de los ministros a $1,000. Bosch declaró que a los 3 meses del gobierno se había ahorrado $9 millones por este concepto y anunció que el Consejo de Estado había realizado en menos de un año más de 1,000 nombramientos. Restricciones a gastos superfluos de las instituciones públicas y suspensión de la ejecución del plan de emergencia aplicado por el Consejo de Estado, que representaba un gasto de $15 millones anuales. Por otro lado, el plan de austeridad se concentró en aumentar las reservas del Estado ante la escasez de las reservas de dólares, por lo que para marzo del año 1963 habían llegado a 13 millones y se solicitó un préstamo a un banco estadounidense para pagar las deudas. Medidas económicas. Juan Bosch estableció algunas medidas económicas para mejorar la situación que resultaron conflictivas para los sectores económicos tradicionales y conservadores y le produjo fricción con los Estados Unidos. La continuación de la política de recuperación de bienes pertenecientes a la familia de Trujillo a través del Ministerio de Administración, Control y Recuperación de Bienes. La suspensión del contrato con una empresa norteamericana, Exxon Standard Oil, firmado en el año 1961 para construir una refinería de petróleo. Fijación del precio tope a la venta del azúcar y miel mediante la ley número 23 de mayo del año 1963, para disponer los excedentes por encima de las 100 libras a manos del Estado y serían dedicados a beneficios sociales y para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Dicha ley fijó el azúcar en 5.825 por 100 libras y miel a 12.85 por galón. La promulgación de la Ley 31, que obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 10% de las divisas obtenidas de las exportaciones para regular el flujo de divisas. La solicitud del anticipo del pago de impuestos a empresarios y comerciantes para el pago de la deuda. Esta medida provocó reacciones adversas entre los comerciantes y empresarios locales con el gobierno. Creación en abril del control de precios de los artículos de primera necesidad mediante la Ley 13, que creó la Dirección Nacional de Control de Precios. Todas estas medidas tuvieron efectos políticos contra el gobierno de Bosch. Otras medidas fueron la inversión en construcción de carreteras, caminos y reparaciones de escuelas, el intento de unificar las instituciones relacionadas con la política de vivienda, el Instituto de Auxilio y Vivienda, el Banco de la Vivienda y el Instituto de la Vivienda. También prohibió las exportaciones de maíz a principios de abril del año 1963 y también la liberación de las importaciones. El 19 de abril del año 1963 se descubrió en Haití una conjura militar contra François Duvalier, encabezada por el teniente François Benoit. Aunque sus hijos resultaron ilesos, Duvalier reaccionó violentamente. La policía haitiana fue en busca de François Benoit, principal sospechoso del atentado. Los Tonton Macoute entraron en su residencia y al no encontrar a Benoit, asesinaron a su padre, Joseph Benoit, a su madre, a un visitante y a los 3 empleados domésticos. Al sospechar los Tonton Macoute que Benoit estaba escondido en la embajada dominicana en Puerto Príncipe, rodearon la casa del embajador dominicano y exigieron la entrega del militar. Tras el cerco de la embajada dominicana, Bosch ordenó la militarización de la frontera con Haití y los Tonton Macoute desistieron de su cerco cuando el presidente Juan Bosch amenazó con mandar a las Fuerzas Armadas contra ellos. En una locución por radio y televisión, el presidente Bosch afirmó, cito, "El pueblo dominicano sabe ya que la embajada y la cancillería de nuestro país han sido violadas por la policía haitiana. Esta acción es una bofetada en la cara de la República Dominicana, una afrenta que nosotros no estamos dispuestos
a pasar por alto. Hemos sufrido con gran paciencia los ultrajes del gobierno haitiano, pero esos ultrajes tienen que terminar ya de manera terminante. Si no terminan en un plazo de 24 horas, le pondremos punto final con los medios que se hallan en nuestro alcance. Termina la cita. Sin embargo, como los comandantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas expresaron poco apoyo sobre una invasión a Haití, Bosch se abstuvo en su idea de invasión y se conformó con una mediación de la OEA. La nueva constitución de Juan Bosch fue escenario de nuevos enfrentamientos al declararse en la misma la libertad de culto, la separación entre el poder político y la iglesia y la no mención del concordato. El sector empresarial. Las medidas tomadas por Bosch durante los 3 primeros meses de su gestión de gobierno afectaron intereses del sector empresarial. Además, en la Constitución se incluyeron beneficios y derechos sin precedentes en favor de los trabajadores. En consecuencia, el sector empresarial mantuvo desde el principio una actitud hostil hacia el gobierno, por entender que sus medidas en favor de los obreros, contra el latifundio y al tratar de evitar la evasión de impuestos, los perjudicaban. Las contradicciones se agudizaron más con el Central Romana, propiedad de la Puerto Rico Sugar Company, a la que Bosch acusó de conspirar para derrocar su gobierno como respuesta a la ley del tope del azúcar y la revocación del contrato con la Exxon Standard Oil. A esto se suma que los sectores vinculados a los intereses estadounidenses mostraron su oposición a las iniciativas del gobierno. En mayo, los empresarios declararon una oposición abierta en una declaración en la prensa y mediante la difusión de una campaña anticomunista. La Sociedad Dominicana de Industrias organizó una de las primeras huelgas contra el gobierno. El 13 de marzo del año 1963 se creó la Acción Dominicana Independiente, que organizó manifestaciones de oposición al gobierno. En los meses de junio y julio se desarrolló una campaña a nivel internacional sobre el peligro de una República Dominicana comunista. Así, desde el exterior se organizó una labor de oposición. Los medios de prensa en los Estados Unidos fueron el principal canal de dicha campaña. Por otro lado, continuaron las tensiones con Haití tras el ataque a la embajada en Puerto Príncipe. Todas estas medidas, así como las leyes establecidas en la Constitución, afectaban a empresarios criollos, inversionistas norteamericanos, terratenientes, grupos de las altas esferas militares y a la Iglesia Católica. El gobierno de Bosch tenía una visión de corte democrático, muy avanzada para la época, por lo que chocaba con los intereses de los diferentes sectores y grupos conservadores. Por eso, Bosch no gozaba de simpatía en los grupos y sectores poderosos del país. El gobierno de Juan Bosch enfrentó muchas dificultades y problemas con la oligarquía, grupos sindicales, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además tuvo que romper relaciones diplomáticas con el vecino país de Haití. Día a día crecía la oposición a Bosch. Su incomprensión parcial de la realidad dominicana, tras 25 años de exilio, hizo que entrara en conflicto con casi todos los grupos sociales, incluyendo su propio partido. En pocos meses, Bosch se encontró completamente aislado y la mayoría de sus seguidores terminó abandonándolo. Muy bien, hemos llegado al final del encuentro de hoy. En esta clase conocimos un poco sobre el gobierno de Juan Bosch. En la próxima clase profundizaremos más sobre las acciones de este gobierno y las razones que propiciaron el golpe de Estado. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.